Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche tenemos de invitado a don Jorge Illescas. Don Jorge Illescas es un analista político de temas evidentemente nacionales e internacionales. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. En unos minutos estará también el coordinador para Honduras de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández, ASJ, porque el tema de entrada del programa de esta noche, es el primer segmento de 3030 de esta noche, tiene que ver con la llegada de una comisión técnica en las últimas horas a Honduras de parte de Naciones Unidas para conocer un poco el ambiente previo a la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, don Jorge Illescas y amables televidentes. Se espera que esa comisión llegue entre hoy o mañana y comience a tener reuniones ya con distintos sectores, gremios, no sé si empresa privada, sectores sociales, etcétera. Poder Judicial, entiendo que el presidente de la Corte se va a reunir con ellos mañana, para ir previendo cómo va a ser el mecanismo de instalación de lo que está ahí en pantalla grande. Póngame por favor la pantalla grande. ¿Cuál va a ser el mecanismo de instalación de la CICIG? Es decir, de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, auspiciada en esta ocasión por las Naciones Unidas, a diferencia de la MASI, que fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos. Don Jorge Illescas, ¿cuál es su impresión? Mire, Edgardo, yo creo que el pueblo hondureño tiene que ver precisamente por qué hay corrupción y hay impunidad. Y hay corrupción y hay impunidad porque no tenemos un Estado de Derecho, porque no hay seguridad jurídica. Entonces usted puede traer cualquier cantidad de misiones, comisiones, pero en tanto no tengamos una excelente Corte de Justicia, una Fiscalía y tribunales, entonces la corrupción y la impunidad va a seguir. Entonces nosotros necesitamos tener un Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué vislumbra usted? Por ejemplo, se está cuestionando mucho la comisión nominadora. Entonces dice que ahora va a ser autoproponentes. Para la nueva Corte Suprema de Justicia, para los nuevos magistrados. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? ¿Quiénes se van a autoproponer? Es posible que se propongan muchos que no son de partidos políticos. ¿Pero por qué trae a colación usted el proceso de nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia con el tema de la CICIG? Lo traigo a colación porque puede estar la CICIG aquí, pero si van los casos a la Corte Suprema, a los tribunales, no pasa nada. Hay impunidad. Entonces necesitamos una Corte Suprema de Justicia que sea transparente. Pero es que usted duda del mecanismo que se va a utilizar ahora para, sí, para la escogencia, nominación y selección de los nuevos magistrados. Sí lo dudo, y lo dudo por lo que le estoy señalando, que van a ser supuestamente autoproponentes. Y entonces, ¿quién los va a seleccionar? El Congreso. ¿Y quién es el Congreso? Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, ¿verdad? Entonces ya he escuchado a nuestro común amigo, Jorgito Zelaya, que dice, nosotros vamos a pelear por 5 magistrados. ¿Ah? Así, lo mismo los liberales, los de Libre. Entonces dice, otros dicen, le vamos a dar a Libre 9 magistrados. Entonces, no, que sean 8 y los 7 se reparten entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. O sea que si sigue si continúa en esa dirección, la escogencia... Puede venir cualquier CICIG. Con los magos, si usted quiere. Y lo mismo con la escogencia del nuevo fiscal. Lo mismo con la escogencia del nuevo fiscal. Y con los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Y usted tiene ya, por ejemplo, un chispazo. ¿Cómo se nombraron al procurador y al subprocurador? Personas que, según se está diciendo, no reunían los requisitos. No había vencido en su cargo la procuradora y subprocuradora anterior. Y los nombran sin rendir los requisitos. Y entonces ahí están y han cometido una cantidad de errores visibles. Entonces, si eso sucedió con procurador, eso puede suceder en la Corte Suprema. Si nosotros no tenemos los mecanismos adecuados para nombrar una excelente Corte Suprema que pueda limpiar todos los tribunales de justicia, nosotros no estamos haciendo nada. Es decir, de nada le sirve a Honduras tener aquí a la CICIG si el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que toman posesión el próximo año, creo que es en febrero, marzo más o menos, por ahí. Pero que ya ahora a mediados de este año comience este proceso de selección, como está previsto, con
representantes de distintos sectores, cada quien recibe las nominaciones, luego va un proceso de depuración, luego se envía una lista de los candidatos, de los mejores evaluados, y finalmente el Congreso es el que elige. Y le quiero hacer una aclaración. Aquí se habla, hay que traer la CICIG. La CICIG era en Guatemala, CICIG. Sí. Aquí es la CICIG. Pero ¿qué era la CICIG en Guatemala? Era la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pasó como 10 pico de años. ¿Qué impunidad? Era en el conflicto armado que hubo en Guatemala durante muchos años, entonces hubo muchos periodistas y abogados muertos. Entonces se crea una comisión para investigar quiénes fueron los responsables militares y civiles que cometieron esos crímenes. Para eso se creó la CICIG. Cuando llega de vicepresidente Eduardo Stein, se le ocurre que hay que combatir la corrupción. Entonces él comienza a proponer que la CICIG sea comisión, ¿verdad?, contra la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Pero oígase usted el origen que tenía la CICIG. Entonces Edgardo comienza a hacer esa lucha y hay una gran oposición de los políticos. Pero él convence a los partidos políticos, a los jefes, ¿cómo? Le dice, mira Edgardo, nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando esta comisión no investigue para atrás, sino de aquí para adelante. Un momentito, o sea, los mismos políticos allá en Guatemala que llevaron la CICIG le dijeron, mire, no estamos de acuerdo en que esté aquí la CICIG, pero que investigue de aquí en adelante, no de aquí para atrás. Que la CICIG siga como antes, contra la impunidad por los asesinatos. Pero si le damos vuelta al tema de la corrupción, si incluimos el tema de la corrupción y la impunidad, entonces tiene que ser de aquí para adelante. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir aquí en Honduras? Pues es que yo le voy a señalar lo siguiente. Aquí tenemos muchos mensajes nosotros. Por ejemplo, esa ley de impunidad que impulsó Mel, ¿a quiénes están liberando? Por ejemplo, el caso de Chimirri. Chimirri no era un delito político, un delito común. Chimirri cae en el gobierno de Mel Zelaya por aquel soborno que recibió de la Latinode. ¿Y qué pasó? La denuncia vino de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos condenaron a los funcionarios que estaban allá implicados. Aquí estaba Chimirri y el funcionario A. Solo cayó Chimirri, porque el funcionario A, según se dice, era un alto personaje político y económico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo liberan con esa ley de impunidad? ¿Entiende? O sea, entonces usted está armando ya un esquema en el que, si viene la CICIG aquí, se va a encontrar con una serie de obstáculos. Usted me menciona en primer lugar la forma como se va a elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Me menciona ahora el decreto de impunidad. Y también en el Congreso anterior hubo decretos de impunidad. Que estaba mejor que este, porque aquel era general, no solamente impunidad. Entonces la CICIG, cuando venga aquí a Honduras, se va a encontrar con un proceso de elección, en su opinión, irregular, acomodado de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si no se cambia transparentemente, que hay una elección de magistrados y fiscal en una forma transparente, con abogados transparentes, calificados, no vinculados a los intereses políticos, no estamos haciendo nada. Y además de esa elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, usted dice, bueno, también tenemos decretos de impunidad aprobados en el Congreso anterior y en este Congreso. Sí, pero entonces, vamos a tener una CICIG con las manos amarradas. Sí, así es. Entonces, mire, el decreto de impunidad no era el del gobierno anterior, el 2010. El decreto del 2010 era un decreto de amnistía general para todos los implicados en los actos del 2009, sean de Libre, sean de otros partidos, era general. Este tiene una dirección, impunidad solo para los militantes de Libre. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de Enrique Flores Lanza. ¿Qué pasó con ese? Él saca 40 millones en las carretillas famosas. Él incluso denuncia a Mel como el cabecilla, el que lo mandó a él. Ahí está implicado Araque, que fue el que entregó ese dinero. Flores Lanza implica a una gran cantidad de personas, a este le di tanto, a este le di tanto. Eso no es un delito político, es un delito común, que no debería estar solamente Enrique cuestionado, sino que debería estar también otros, ¿verdad? Incluyendo a Mel, que fue el que dio la orden. Entonces, está Libre. El caso de Russell Tomé está condenado. El caso de Sascán está condenado, porque ellos dicen, no somos
funcionarios públicos. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción dice que los diputados son empleados públicos, son funcionarios públicos. Y Honduras es signatario de esos tratados. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo ahí? Y ve usted todos estos manejos. Por ejemplo, Russell Tomé, que no tiene ninguna autoridad para juramentar a otro diputado que está en su misma categoría como presidente del Congreso Nacional. Entonces usted ve todo eso. En el caso allá de San Pedro Sula con Padilla Sunseri. Padilla Sunseri tiene una cantidad de delitos que no son políticos y ahí están tratando de liberarlo. Entonces, hay una cantidad de casos. Pero, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dar con al mencionar el mensaje que le estoy dando? Pero también hay que mencionar los otros, ¿verdad? Sí. Porque en esto no hay que, ni política ni ideológicamente, exponer a unos y no a otros. ¿Qué me tiene que ser parejo, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir con eso? No, que tanto la CICI como el análisis tiene que ser parejo. Sí. Los de antes y los de ahora. Claro, lógico. Pero fundamentalmente, la misión que viene de Naciones Unidas tiene que garantizarse primero, derogar el decreto de impunidad que aprobaron ahora Mel y garantizar el mecanismo para elegir a los magistrados y al fiscal. ¿Y no le parecería también derogar algunas reformas al Código Penal que fueron aprobadas en el Congreso pasado? Totalmente de acuerdo. Ojo con eso. Totalmente de acuerdo. Pero, estamos haciendo una listita de las cosas para preparar el camino que sea fértil para el trabajo de la CICI. Ya usted me mencionó una correcta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de un nuevo fiscal, de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Cuentas para el próximo año, por ejemplo. Me menciona la derogación de decretos de impunidad, que usted hace referencia. Actualmente y anterior, las reformas al Código Penal, aprobadas en el Congreso anterior. Correcto. O sea, todas esas cosas tienen... Mire, es decir, todas esas cosas hay que... Sí, hay que revisar, por ejemplo... Porque si no, esta gente viene a nada. Todo el engranaje. ¿Sí o no? Sí. Si no se revisa eso, esta gente viene a nada. Hay que revisar todo el engranaje jurídico que permite la corrupción y la impunidad. No solo el Código Penal, hay otros también. Entonces, pues, eso es fundamental. Pero hay otra cosa, Edgardo, que no se menciona aquí. Y yo se la voy a mencionar a usted con mucha propiedad. Mire, ¿por qué se da la corrupción fundamentalmente en el sector público y particularmente en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Porque no tiene estabilidad funcionaria el empleado público. Entonces, cuando está el empleado público que llega ahí, sabe que posiblemente va a estar 4 años. Entonces se aprovecha para robar. Y roban desde el más, se lo digo con conocimiento de caso, desde el más pequeño hasta el más alto, con algunas excepciones. Entonces, en países donde el empleado público tiene estabilidad, tiene especialización y tiene buenos salarios. Entonces la corrupción administrativa se minimiza sustancialmente. Entonces, en una administración pública como la que tenemos nosotros, que no solamente puede cambiar cada 2 años el empleado, sino que si no gana la corriente de su partido, también sale. Mientras esto exista, va a seguir habiendo corrupción. Entonces, esta misión de la CICI también tendría que ver que haya una ley de servicio público. Entonces, en su opinión, la CICI viene, vamos a decir que se instala a final de este año, a principios del otro. ¿Más o menos, cree usted? Sí. Es un tiempo prudencial. Bueno, va a comenzar investigaciones de atrás para adelante o de aquí en adelante. No, de aquí para atrás y de aquí para adelante. La CICI debería estar aquí por un periodo más o menos de unos 10 años para hacer algo. Estamos hablando más de 2 periodos presidenciales. Más de 2 periodos presidenciales, por un lado. Pero es que había escuchado algunas voces, no sé si serán ciertas o no, don Jorge, usted me lo puede confirmar, aclarar, que usted se maneja en esos ambientes de análisis, de mucha información, que la están queriendo traer para 2 años. Para nada. Para nada. Le voy a hacer... Lo correcto es... Unos 10 años. Le voy a hacer, si viene a cumplir con su misión, entonces le puedo señalar yo algunos hechos que me preocupan. La corrupción, yo la veo que la señala la corrupción de los gobiernos nacionalistas. La corrupción tiene raíces históricas en Honduras. Ha habido corrupción en gobiernos liberales, corrupción en gobiernos nacionalistas. En este gobierno pasado se profundizó, pero los que están gobernando hoy, gobernaron ya.
¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue la misión sueca de Honduras? ¿Se acuerda usted por qué se fue? Se fue porque no soportaba la corrupción en el gobierno de Mel. ¿Dónde se perdió la cuenta del milenio? ¿Cuándo se perdió? Entre mayo y septiembre del 2008. ¿Quién estaba gobernando? Manuel Zelaya Rosales. Entonces no me van a decir a mí que son transparentes. De ninguna manera. Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad, que usted lo conoce. Ahí señalan una cantidad de hechos que deberían haberse investigado. Y yo le pregunté un día al fiscal actual qué pasaba con esa cantidad de señalamientos que tenía Manuel Zelaya Rosales. Y me dijo, mire, don Jorge, sí están ahí. Pero estamos haciendo un trabajo, se lo digo así textualmente, un trabajo de relojería. Porque no podemos acusar a esta gente, a Manuel Zelaya y sus comparsas, si no tenemos 100% seguridad. No podemos dejar una puertecita abierta. De ahí, mi buena amiga, Tribunal Superior de Cuentas, me dice, mire, sí estamos trabajando en eso. Hemos tenido ahí algunos detenimientos porque dice, de arriba nos dan orden para que sigamos, porque era una corrupción terrible. ¿Por qué se fue la misión sueca? Dijo, y Mauricio Díaz Burdet, que fue allá a Estocolmo, dice, porque no soportamos la corrupción en Honduras. Entonces, con todos esos antecedentes, yo tengo pues mis dudas. Entonces, si esa misión no viene, ¿verdad?, a elaborar esos elementos que le estoy diciendo yo, garantizar que el proceso de selección de los magistrados sea realmente transparente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles van a ser las facultades? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Vamos a una pausa comercial y volvemos.